Mi nombre es Eva Ceballos Gandarillas, actualmente enfermera de cardiología intervencionista y con una trayectoria previa de más de 13 años en la unidad de cuidados cardiológicos intensivos del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Hoy os voy a presentar el proceso de implantación de un protocolo preventivo de lesiones asociadas a la dependencia en la unidad de cardiología críticos, así como los resultados obtenidos en los últimos años, especialmente en el año 2024. Las lesiones relacionadas a la dependencia representan un problema relevante en los pacientes críticos. Su movilidad está muy limitada. Suelen requerir ventilación mecánica, sedación, soporte circulatorio y múltiples dispositivos invasivos. Todo ello incrementa de forma significativa el riesgo de lesiones cutáneas. Por tanto, prevenirlas es un objetivo clave dentro de la seguridad del paciente. El diseño del protocolo comenzó con una revisión exhaustiva de la literatura científica, incluyendo las guías internacionales con más prestigio y los documentos de la GENAU, además de basarnos en el protocolo institucional sobre las lesiones por presión. El protocolo se basa en varios ejes fundamentales. El primer eje, la valoración sistemática del riesgo, utilizando la escala Braden, por todos ya conocida, y recomendándose su aplicación en las primeras 8 horas del ingreso. En el año 2024, el 94% de los pacientes que presentaron lesiones cutáneas tenían alto riesgo de sufrirlas en la escala Braden, lo que refuerza la importancia de este paso. El segundo pilar es la movilización segura y adaptada al contexto clínico. Adaptamos los cambios posturales en función de la estabilidad hemodinámica del paciente. En principio, están consensuados cambios cada 2-3 horas en pacientes que lo toleren. En pacientes inestables o en los que no puede realizarse movilización completa, se realizan cambios de apoyo en extremidades y rotación cefálica, con la misma frecuencia, cada 2 o 3 horas. El tercer pilar, la selección de superficies especiales de apoyo. Colchones alternantes de aire para todos los pacientes de riesgo alto y la mayoría con riesgo moderado. Uso de apósitos protectores según localización y riesgo del paciente. El cuarto pilar será la prevención de lesiones asociadas al uso de dispositivos, sobre todo en aquellos pacientes con ventilación mecánica prolongada, collarines, dispositivos de asistencia circulatoria, sedación prolongada, vasopresores mantenidos durante más de 48 horas, malnutrición o edema. El quinto pilar, y fundamental, la implicación de todo el equipo. Se realizaron sesiones de validación con toda la enfermería de la unidad para asegurar que el protocolo fuera realista y aplicable en nuestro medio. Además, se elaboraron esquemas de actuación rápida para facilitar la toma de decisiones en situaciones críticas. Esta es una de esas tablas de actuación rápida que está en la entrada de los boxes de todos los pacientes en el carro de trabajo, y así es más fácil determinar qué tipo de ayuda necesita ese paciente. Tener claro que aunque el riesgo sea bajo, ya vamos a tomar alguna medida, como la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados y cambios posturales en aquellos pacientes que no se pueden mover, o al menos invitaremos al paciente que se movilice con frecuencia en la cama. Y ya con riesgo moderado, todos los pacientes van a tener soporte. En el año 2024 se registraron 27 pacientes con lesiones relacionadas con la dependencia sobre un total de 1.100 pacientes ingresados en la unidad, lo que supone el 2,4% por debajo del estándar del 5% de lesiones en este tipo de pacientes, que es lo que tienen otras unidades similares a la nuestra. Los pacientes presentaban las siguientes características. El 65% de los pacientes que desarrollan una lesión asociada a la dependencia eran mayores de 65 años.
El 78% de estos pacientes eran hombres y el contexto clínico de los pacientes que desarrollaron úlceras por presión, pues el 85% estaban conectados a ventilación mecánica invasiva. El 85% estaban bajo los efectos de la sedación. El 52% de los mismos tenían algún tipo de soporte circulatorio y el 44% habían sufrido una reintervención quirúrgica. El tiempo medio de aparición de la lesión fue de 6 días desde el ingreso en la UCI, lo que indica que la aparición se concentra durante los primeros días críticos. Como ya hemos destacado, la incidencia en 2024 fue del 2,4%, en línea con los años anteriores, aunque se observa un ligero repunte desde el año 2022, probablemente relacionado con la rotación frecuente del personal y cambios organizativos en la unidad. En cuanto al número de lesiones por paciente, el 52% de los pacientes presentó una única lesión y el 27% de estos, 2 lesiones. En casos más complejos, hubo algún paciente que presentó hasta 4 lesiones. En cuanto a las causas que las originaron, por presión fueron el 62%, mixtas, que son presión y fricción, el 19%, fricción únicamente el 13% y la humedad el 6%. Por lo que deducimos que la presión continua sigue siendo el mecanismo predominante, reforzando la importancia de la movilización precoz y frecuente de los pacientes ingresados en la unidad de cardiología críticos. Las localizaciones más frecuentes fueron sacroglúteo con un 40%, talones un 26%, occipital el 4% y otros, que generalmente eran apoyos de dispositivos, el 30%. Y en cuanto a la categoría de las lesiones, importante destacar que el 69% de estas lesiones fueron categoría 2 y el 31% categoría 1, sin lesiones avanzadas en categorías 3 o 4 en el año 2024. Esto demuestra que aunque aparecen lesiones, la detección precoz y las medidas preventivas están funcionando. De las lesiones que aparecieron durante el año 2024, destacar que el 34% de ellas estaban resueltas al alta y un 27% de los pacientes fueron éxitos, por lo que tampoco pudimos resolver las lesiones. Al alta de la unidad de cardiología críticos. El otro 38% que fueron altas sin resolución de nuestra unidad se resolvieron antes del alta hospitalaria. En conjunto, aunque no todas las lesiones se resuelven durante la hospitalización, sí se observa una tendencia a reducir su gravedad y a evitar lesiones profundas, con lo que también prevenimos infecciones asociadas al paciente que dificulten la recuperación del mismo con infecciones que produzcan sepsis y demás. Como conclusión, es decir, que la implantación del protocolo ha demostrado ser eficaz y sostenible, permitiendo reducir la gravedad de las lesiones y mejorar la identificación precoz. Estandarizar los cuidados de prevención, promover una cultura de seguridad y calidad asistencial son eficaces en este tipo de pacientes. Como recomendaciones finales, es decir, mantener una valoración sistemática del riesgo desde el ingreso y reevaluarla ante cualquier cambio clínico del paciente. Una formación continua del personal de enfermería para garantizar la adherencia. La movilización precoz de los pacientes, siempre adaptada a la situación hemodinámica. El uso adecuado de superficies de apoyo según el riesgo de cada paciente y un trabajo en equipo y comunicación fluida entre los diferentes miembros del equipo multidisciplinar son esenciales para lograr resultados sostenibles. Muchas gracias por su atención.